Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor. Qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes, una familia muy especial, la familia Puentes, el hermano Jenner, hermana Fabiola, sus hijos realmente son tremendos amigos, más que amigos, familia, y ustedes también les queremos mucho. Que muchas saludes de mi esposa y de mis hijas. Allá quedaron en Cali y nosotros estamos aquí. Vamos pues a predicar la palabra del Señor, amén. Quiero invitarles que abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 4. También los amigos que están en esta noche les damos la bienvenida, ¿cierto que sí? La bienvenida en el nombre del Señor. Un saludo también muy especial para nuestra hermana Fabiola. Primera Timoteo capítulo número 4, amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de la conciencia, amén. Qué bueno tener conciencias sensibles para el Señor, amén. La conciencia es algo muy importante y vamos a leer pues en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Ya todos nos ubicamos, ¿cierto que sí? Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sigan ustedes, por favor. Verso 3, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sigan con el 4, por favor. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, ¿sí? Que el Señor nos ayude en esta hora y nos dé entendimiento, amén, para conocer su palabra, podamos estar atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta noche. ¿Cuántos quieren pues que Dios nos hable de una manera especial? Vamos a orar. Señor Jesús, levante sus manos y levante su voz, hermano. Vamos a declararnos libres en esta noche, así como lo hemos cantado, somos libres para adorar. Qué bueno estar en ese ambiente de libertad como estábamos adorando, también para oír la palabra del Señor. Que Dios nos dé libertad en esta hora para escuchar su palabra que es viva y eficaz. Dígale, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Haz que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada de una manera especial, Señor, que podamos, oh Cristo de la gloria, entender lo que tú quieres regalarnos en esta hora, Señor. Obra conforme tu gracia y tu misericordia, Jesús. Haz que tu palabra en esta noche corra y sea glorificada. Nos declaramos libres en el nombre de Jesús para oír tu palabra. Amén y amén. Demos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para Jesús. Tengan la bondad, hermanos, de estar cómodos, por favor. Bien, hermanos, la conciencia, alguien decía que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus estados y actos, o sea, lo faculta de qué es el bien, ¿cierto? Y qué es el mal. En mi país dice que no hay nada más duro que un cargo de conciencia, ¿no? Y alguien lo decía, cuando algo es difícil, dice, no hay nada más duro que un cargo de conciencia, porque la conciencia se encarga de defendernos o de acusarnos, ¿cierto? Pero estábamos hablando aquí, usted encontró bien en el capítulo 4, verso 2, de unas conciencias que habla y dice la Biblia, conciencias cauterizadas, ¿no? O sea, conciencias que no sienten, ¿no? Y realmente el cristiano debe tener una conciencia sensible, amén. El cristiano debe ser sensible a lo que lo rodea, pero primero que todo ser sensible
a la obra de Dios, a la obra del Espíritu Santo y poder percibir cuando Dios se mueve en nuestra vida, amén. Porque vamos perdiendo sensibilidad por tantas cosas que suceden en la vida, pero qué bueno que haya esa sensibilidad para adorar. ¿Cuántos dicen amén? Sensibilidad para alabar al Señor, amén. Sensibilidad para leer la Biblia, que cuando uno abra la Biblia y la lea, entonces uno pueda sentir algo, que la Biblia le hable a uno sin que nadie le predique, porque a veces nos ha pasado eso, ¿cierto? Y no es pues como al azar que uno dice, voy a mirar a ver aquí dónde abro la Biblia, ¿cierto? No, no, así no, yo no hablo de eso, pero uno a veces tiene tantas situaciones y comenzó a leer un pasaje, ¿cierto? Y ahí está lo que Dios quería decirle a uno. Yo creo que me hago entender, ¿cierto? Los que hemos tenido esa experiencia en Dios sabe a qué me refiero, ¿cierto? Porque por ahí alguien decía que entonces, dice, Señor, háblame, y abrió la Biblia, y entonces dice, y abrió donde dice, y Judas y Orcosia, tú están escuchados. Y luego abrió en el otro y dice, lo que hay de hacerlo pronto. Dijo, uy, no hablo ese tema de abrirla así, pero Dios sí ha hablado muchas veces a nuestra vida, ¿cierto? Y son versículos tan precisos, ¿cierto? Es como un rompecabezas y esa palabra, ese versículo tenía la forma del vacío que usted y yo teníamos en el momento. Y eso encaja de una manera tal que uno tiene que llorar, ¿cierto? Y la palabra de Dios me habló ese día, la Biblia, sin que nadie me predicara. No estoy diciendo que no hay que venir a escuchar el mensaje, pero hermanos, hay tantas cosas dentro de todo esto que nos hacen sensibles. Y usted lo mira en la Biblia como el salmista, ¿cierto? Que miraba el que está siempre cerca de Dios, sensible a Dios. Entonces, todo le habla de Dios, ¿no? Sin volvernos como tan extremistas, no quiero que me vean de esa manera, pero todo nos habla de Dios, ¿cierto? Y cuando el salmista contemplaba el cielo, entonces el cielo le hablaba de Dios. Y él dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh, gloria a Dios, cierto que sí, el firmamento anuncia la obra. Es decir, era la sensibilidad, ¿no? Y yo no sé si algún día les dije que había como una especie de orden muy antiguo que se llamaban los contemplarios. Y ellos comenzaban a contemplar las cosas, pero lo que hacían era para adorar a Dios, ¿no? Y dice que por allí alguien de pronto que no era de la orden, pero compartía mucho, fue uno de los que compuso ese himno precioso. Dice, Señor mi Dios, cuán grande es el cierto, al contemplar los cielos. ¿Cierto que sí? Y entonces cuando él comienza a contemplar y luego él dice, mi corazón entona la canción, ¿cierto? Entonces hay que ser sensibles a lo que Dios quiere decirnos, que cada vez que nosotros nos reunimos en este templo, en estas cuatro paredes, podamos ser perceptibles a lo que Dios quiere regalarnos, que de aquí salgamos renovados a nuestras casas, que el esfuerzo que hicimos para venir al culto, hermano, no se pierda. El tiempo, el dinero que invertimos, hermano, para venir y estar aquí, que nosotros aprovechemos estos minutos al máximo, porque este es el tiempo de Dios, este es el momento, el espacio con Él. Y a veces usted sabe que nosotros negociamos el tiempo de Dios, negociamos el tiempo del culto. Dicen, no, pues no vamos al culto. No se puede negociar, este es el tiempo de Dios, hermanos, donde venimos a darle la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, en aquel tiempo, lo que el apóstol Pablo, voy a leerles en otras versiones, ese versículo 2 del capítulo 4 de Timoteo, de la primera carta. Dice, harán caso a gente hipócrita, dice, a gente mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. La versión Dios habla hoy. La palabra de Dios para todos, dice ese mismo versículo, esas enseñanzas llegan a través de hombres que mienten y que engañan a la gente. Ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal, porque eso, la conciencia, yo decía que es lo que nos faculta de saber qué es el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiese sido quemado por un hierro candente. Y lo que pasa es que el apóstol Pablo trae a colación, y es que en ese tiempo marcaban los esclavos, ¿no?
y yo no sé, algunos tuvieron de pronto el conocimiento de una marca. Recuerdo que, es más, el pueblo de Israel era un pueblo agrícola y ganadero, ¿no? Manejaban lo que era el ganado, las ovejas. Y aún en nuestro país había personas que en el tiempo antiguo calentaban una marca y marcaban su ganado, ¿no? Una marca registrada. Entonces, así hacían con los esclavos, ¿no? Y entonces cuando estaban allí, eso era una tremenda humillación, ¿no? Porque hasta los dientes se los revisaban en Popayán, una ciudad de nuestro país. Hay un puente que se llama el Puente del Humilladero, porque era donde llevaban los esclavos. Había una plaza ahí cerca de ese puente, y allí pasaban. Y bueno, y también hay otras historias por qué se llamaba así. Y eso era una tremenda humillación. Entonces, donde le colocaban el hierro, lo calentaban al rojo vivo, y donde le pegaban la marca o le ponían la marca al esclavo, el esclavo perdía la sensibilidad. Ya donde estaba quemado, entonces el esclavo perdía la sensibilidad, porque cauterizar es marcar, cauterizar es entonces quemar, cauterizar es destruir un tejido con un objeto candente. O sea que esas personas quedaban insensibles debido al rojo candente del hierro, que era elevado a las altas temperaturas. Y resulta que la conciencia entonces también terminaba siendo destruida por algunas cosas candentes en la vida. Hermanos, hay gente que ha sufrido tanto que se ha vuelto insensible y ha perdido la credibilidad, ¿cierto? Por problemas familiares, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de ser sensibles, porque es que el Espíritu Santo enternece la vida del creyente, ¿cierto que sí? Y él todo tejido destruido, quemado, cauterizado, yo creo que Dios lo puede restaurar, porque Dios restaura vidas y restaura corazones. Uno que lo crea en esta noche y que le dé un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hay situaciones muy difíciles, hermanos, y voy a hablarle de situaciones bíblicas, porque hay cosas que son tan tremendas en la vida que, por ejemplo, hay personas que han recibido abusos, y eso ha marcado su conciencia, y son personas que se han vuelto escépticas, no creen en nadie. Hay personas que han tenido problemas de familia, y eso los ha llevado a tener una poca sensibilidad. Por ejemplo, cuando un hermano mata a otro, ¿cierto? En la Biblia encontramos la historia de Caín y Abel, y hay familias que han padecido eso, ¿no? Y su conciencia entonces queda como cauterizada también. A veces el pecado cauteriza también la conciencia y hace que pierda sensibilidad. Pero necesitamos cristianos que sientan con el corazón. Necesitamos cristianos sensibles que puedan decir amén a la palabra de Dios, que puedan percibir lo que Dios quiera hablarles al alma, que cuando vengan al culto sientan el poder del Espíritu Santo, que no estemos animando, sino que cuando entremos por esa puerta con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Uno que lo crea en esta hora, un fuerte aplauso para Jesús. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, esos problemas llevan a que la gente pierda sensibilidad, a que la gente pierda credibilidad. Por ejemplo, en la Biblia nos registra de un hombre que se acostó con la mujer de su padre. Son conciencias, yo diría que son situaciones muy candentes a la vida. Por ejemplo, el hijo de Jacob se acostó, Rubén, se acostó con su concubina, ¿no? ¿Cierto? Y era la concubina no de Lea, sino la de Raquel, porque eso era una guerra entre familias, no había sensibilidad. No se acostó con la sierva que su mamá le dio al papá, sino con la sierva de la hermana de su mamá, que eran como con las que tenían la pelea, ¿cierto? Y pensamos que eso se quedó allí. Y la Biblia dice, y estos son los hijos de Jacob, y dice, resulta que Rubén envileció el lecho de su padre. Pero hermanos, con Dios las cosas no se quedan así. Aquí hay que arrepentirse cuando alguien peca. Porque Rubén pensó que había pasado de agache, dicen en nuestra tierra, pero cuando llegó el tiempo de que su papá le da las promesas a todo antes de morir, entonces le dice, venga Rubén,
mi primogénito, mi fuerza. Y le dice, pero tú no eras el primogénito, porque tú envileciste el lecho de tu padre. Yo voy a quitarle la primogenitura. Y ahí lo castigó, después de muchos años, ¿cierto? Entonces, cosas tan tremendas, hermanos. Encontramos como los hijos de un sumo sacerdote tenían relaciones en el templo. Entonces, claro, el pueblo de Israel se volvió escéptico. Su conciencia se cauterizó. Dice, si estos son los hijos del sumo sacerdote, que nosotros venimos al culto a ofrecer el sacrificio aquí en Silo y los vemos teniendo relaciones allá en el templo. No le estoy hablando de cosas que pasan ahora, eso viene desde muy tiempo atrás, ¿no? Ustedes han leído allá en el primer libro de Samuel, ¿cierto? Y eran hombres malos, hombres impíos, dice la palabra del Señor, hombres perversos. Entonces la gente se fue metiendo en no creer. A ellos les daba lo mismo ir o no ir a Silo, porque sabían que allá había gente pecadora, que los que estaban dirigiendo cometían pecado, y la gente va perdiendo la conciencia. Pero necesitamos cristianos que pase lo que pase, vean lo que vean, estén adorando y sintiendo al Dios eterno de los siglos. Uno que lo crea en esta hora, porque no caminamos detrás de los hombres, caminamos y vamos detrás del que todo lo puede. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Uno que dé un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Demos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él merece la gloria en esta hora. Hermano, era tan tremendo que el pueblo de Israel comenzó a adorar otros dioses. Y adoraron a Baal. Y adoraron a Moloc. Y uno de esos dioses tenía las manos de esta forma, inclinadas. Y en su estómago había un hueco, ¿no? Y a ese dios, a ese ídolo que ellos hicieron, lo calentaban al rojo vivo. Y los hebreos echaban o tiraban los hijos por esas manos rodantes hasta caer, porque la Biblia dice que sacrificaban y pasaban a sus hijos por el fuego. Pasarlos era quemarlos. Eso lo hizo el pueblo de Israel. Y hermanos, no es que esté hablando mal de Israel, es lo que dice la Biblia. Y eso llevó a que el pueblo entonces se volviera más duro, porque todas esas cosas, esos problemas candentes que hay en la vida, llevan a que la conciencia sea dura. Pero Dios levantaba hombres que hablaran al corazón, hermanos, para que el pueblo se enterneciera, para que el pueblo sintiera la gloria de Dios. Hermanos, sucedió algo tan tremendo que yo quiero que usted y yo lo leamos. El tiempo pasa, pero vamos a leerlo rápido. En el libro de los Jueces, el capítulo 20. Porque es que hay problemas serios, hermanos. O más bien el capítulo 19. Y entonces dice que había un hombre que iba con su concubina y se quedó en algún lugar, para resumir la historia, 19:25. Y entonces, cierto. Y entonces iba allí con su concubina y la gente rodeó la casa y iban a abusar de él. Y el dueño de casa dijo, no, aquí está la concubina y mi hija. Era como la costumbre, ¿no? De sacar sus hijas para ofrecerlas, porque eso mismo hizo Lot allá en Sodoma. Una mala costumbre, ¿no? Y el verso 25 dice, mas aquellos hombres no quisieron oír después de la propuesta, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y cuando se levantó entonces a buscarla, abusaron de ella, dice la Biblia, hasta que murió. Por eso allí viene la guerra contra los de Benjamín, ¿no? Y casi exterminan esa tribu, ¿no? Por el pecado tan tremendo. Entonces, claro, la gente miraba todo eso tan candente y su conciencia se hacía más dura. Porque el hombre desde la creación ha tenido una conciencia, ¿cierto? Dios lo ha facultado con algo que es bueno y algo que es malo. Es más, la palabra de Dios dice que hay gente sin ley pero que vive
como si tuviera ley. ¿Cierto que sí? Y entonces alguien por allí dijo que hay justos con obras de impíos. ¿Cierto que sí? Y también que hay impíos con obras de ¿qué? De justos, porque hay gente que se ha dejado guiar, aunque no tienen ley, pero se han dejado guiar por algo que se llama ¿qué? La conciencia, hermanos, dice la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y Él merece la gloria, Él merece la alabanza, hermanos. Él merece el reconocimiento porque no hay otro como Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fuerte ese aplauso para Él, hermanos. Fuerte, fuerte ese aplauso para Jesús. Entonces miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de la carta a los Romanos y el verso 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, como yo no conocía la ley, entonces pequé. No, eso no le califica para salvarse. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero usted sabe por qué. Por algo que se llama conciencia. Sí, por algo que se llama conciencia. Y el verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su qué, su conciencia, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿En cuál día? Porque hay una coma, ¿no? No es punto final, ni punto seguido. Dice, acusándolos y defendiéndolos sus razonamientos. ¿En dónde? En aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme, digamos, a nuestro evangelio, ¿cierto que sí? Porque es nuestro evangelio. Aquí dice Pablo, conforme a mi evangelio, pero conforme a nuestro evangelio, el evangelio que nosotros predicamos, ¿cierto que sí? Entonces la conciencia aquel día va a defender o acusar a aquellos que vivían sin ley. O sea que la conciencia es algo muy importante, hermanos. Y debemos de ser sensibles, sensibles para que Dios pueda obrar en nosotros, para que Dios haga una obra extraordinaria, sensibles para poder recibir el Espíritu Santo, sensibles para hablar en lenguas. A veces queremos restaurarnos y hacemos semanas de restauración y ayunamos, y eso es bueno porque el ayuno nos hace sensibles a la presencia de Dios. Y por eso son esas tremendas campañas, ¿cierto que sí? Y esos tremendos mensajes y esa tremenda alabanza, porque hay gente que vino sensible para sentir la gloria de Dios. Uno que lo crea en esta noche y que le dé un fuerte aplauso a Jesús, por favor. Él merece la gloria, Él merece la alabanza, Él merece el reconocimiento en esta noche. O sea que necesitamos gente sensible, hermanos, pero yo no sé de pronto qué le haya pasado a usted y usted haya perdido credibilidad en algunas personas. Pero llegó el momento, hermano, porque es que uno a veces vive desengaños hasta en la congregación. No dicen amén, pero así es, ¿cierto que sí? Yo creo que a mí es el único que me ha pasado, entonces, porque llevo toda la vida en la iglesia, no, ustedes también, ¿cierto? Algo nos ha pasado, algo nos ha pasado. Entonces, claro, eso es verdad. Hay cosas que se van olvidando. Y bueno, pero también hay otras que no se olvidan. Pero entonces ahí es donde viene el perdón. Para mí, la definición de perdón, la mía, es recordar sin dolor. Para mí es cierto, aunque usted puede encontrar el perdón de otra definición, ¿no? Y lo encuentra en el diccionario y mirará otra definición. Pero para mí es recordar sin dolor. Porque es que hay cosas que no se olvidan, ¿no? ¿Cómo va a olvidar una mamá que le han matado el hijo? ¿Cierto? Y eso ha pasado en algunas congregaciones y al fin y al cabo recuerdan y ese dolor tiene que ir pasando, ¿cierto? Hay cosas que no se olvidan, porque alguien dijo, perdonar es olvidar. Hay algunas cosas que se olvidan, hay otras que jamás se olvidan. Por eso para mí, no, para mí ya ustedes pueden diferir de eso, para mí perdonar es recordar sin dolor.
Que Dios me haya sanado a mí internamente, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y entonces, claro, alguien dice, pero es que Dios no se acordó más de nuestros pecados. Bueno, ya es el perdón de Dios hacia el hombre, que es muy diferente del perdón del hombre hacia el hombre, ¿cierto? Porque es que ese es un perdón de redención, ¿no? El perdón que tiene Jesús hacia nosotros es un perdón de redención. ¿Cierto que sí, hermanos? Nosotros perdonamos al hermano, pero no lo podemos redimir, ¿no? Entonces, sí es un tema diferente de perdón allí. Pero entonces, hermanos, a veces hay tantas cosas que nos han sucedido que perdemos credibilidad. Dice, pero es que el hermano, no, hermanos, usted tiene que ser sensible. O pasó algo y el hermano está predicando y dice, vea cómo canta. No, hermanos, no se deje cauterizar su conciencia. No se deje dañar su culto, porque hay gente que se deja dañar el culto. ¿Cierto que sí? Sí, hay gente que se deja dañar su culto. Bueno, qué pena, yo estoy predicando la palabra del Señor, hermanos. ¿Cierto? Tengo un problema acá y luego me voy, hermano Jenner. Pero hay gente que se deja dañar su culto. Y cuando vio al hermano que está dirigiendo tal hermano, ya, le cambió el semblante. No, hermano, no se deja dañar su culto. Su culto no es para el hermano. Por ahí alguien me mandó algo y decía que le dijo, pastor, no me gustaron las alabanzas que cantaron en el culto. Entonces el pastor le dijo, menos mal que no eran para usted, eran para el Señor, dijo. Claro, es que al Señor le gustan, ¿cierto que sí? Le gustan las alabanzas que nosotros le cantamos con todo el corazón. Entonces no se deja dañar el culto por el que cantó. No, este culto es para Dios. Hay que ser sensibles a su palabra. Y hay cosas fuertes, por eso le leí esas cosas fuertes que me llevan a que yo me vuelva insensible, muy fuertes, hasta en la Biblia las encontré. Yo busqué una de las más fuertes, por ahí hay más, ¿no? Para que ustedes miraran que no es que yo me fuera a inventar cosas aquí, pero hay cosas muy fuertes en la vida, hermanos, eso es verdad, yo lo entiendo, yo llevo toda mi vida en esta hermosa iglesia, toda mi vida, y uno ha escuchado, ha visto, le han hecho cosas, ¿cierto? Pero hermanos, uno tiene que seguir adelante. Porque lo primero es ser cristianos, primero que cualquier cosa. Aquí no nos salvamos por ser pastores, aquí nos salvamos por ser buenos cristianos. Por vivir la palabra de Dios como es. Hermano, como es de bueno uno venir al culto y sentir a Dios, eso es lo mejor. Nos vamos recargados de baterías, oxigenados, con fuerzas nuevas. Oh, Él merece la gloria, hermanos. Él merece la honra. Por aquí, hermanos, yo quiero leerles en San Juan capítulo 8, que fue una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿cierto? Y era no la Biblia, porque alguien se atrevió a decir que la Biblia era un libro machista. No, la Biblia no. Era esa generación. La Biblia cuenta la historia de esa generación, pero no es que la Biblia sea eso. Alguien se atrevió a decir eso. Pero sí había una generación que era machista, ¿no? Y entonces la sorprendieron en el mismo acto de adulterio, ¿cierto? Y entonces dice, y en la ley de Moisés está escrito que tales mujeres deben de ser ¿qué? Vamos a leerlo aquí, verá, textualmente. Y entonces que dice el capítulo 8 de San Juan, que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Verso 13. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Primero que todo, ustedes saben que ahí también debía de estar el señor ese, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero la trajeron solo a ella, porque fue sorprendida. No que la agarraron después, ¿no? Digo el señor ese, pues cierto, con respeto aquí. Pero claro, porque si fue en el mismo acto, entonces también estaba en mi tierra dicen, bueno, no, porque pronto suena, no, en mi tierra es normal, pero de pronto aquí no es normal. El señor ese, puede ser que no sea normal la palabra, el señor ese no lo agarraron. Pero si estaban en el mismo acto es porque ahí lo sorprendieron y dijeron, no, ¿sabe qué? Pasó de agache, esto así, váyase. Vaya usted que nosotros aquí la llevamos y calmamos. Esa gente estaba enseñada a bolear piedra. Créame, no tenían conciencia. Porque aquí en ese versículo encontramos la palabra conciencia. Y la vamos a mirar. Entonces ellos no tenían conciencia. Es más, eso para ellos era
era un espectáculo. Es más, de Jesús cuando se habla, habla inclusive que utiliza por ahí esa palabra, Lucas, porque eso era un espectáculo para la gente. La gente quiere ver sangre, gotear sangre. Créalo, pasa algo y la gente quiere ver sangre, ¿no? Y es más, y cuando uno estaba niño en la escuela, le ponían la mano y entonces le decía, el que toca mano, toca cara, decían ellos ahí, era para que usted, entonces claro, el que primero pegaba, le pegaba al otro. Desde niño, la gente es así porque quiere ver problema, quiere ver sangre. Ellos querían apedrear a esa mujer, hermano, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta los niños iban, llevaban sus bolsas o sus bolsos llenos de piedra, ¿no? Yo creo que los mantenían en un rinconcito en la casa, ¿cierto? Cuando resulte una, aquí estamos. Esa gente no tenía conciencia, o sea, la tenían, sí, perdón, sí la tenían, pero muy poco sensible, ¿cierto? Ya las tenían listas, ¿cierto? Y entonces, hermanos, pero Dios hace algo glorioso, porque es que Dios perdona. Y a la conciencia más insensible, hermano, algo bueno habrá ya en esa conciencia. Es como cuando una candela bota una chispita y se prende todo, ¿cierto? Algo tenía que haber en las conciencias de esos hombres, por duros que fueran. Porque una palabra de Dios es una radiografía del alma, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Dios le dice algo a uno y eso es como si le tomara una radiografía. Uno comienza a meditar y comienza a irse de un lado para el otro. Yo el domingo prediqué sobre Pilato, las 4 voces que escuchó Pilato en la iglesia. Y usted mire que él entraba y salía en el pretorio, entraba varias veces y no sabía qué hacer. Y dice, no, yo no me voy, yo me voy a desencartar. Como él es que de Galilea, se lo voy a mandar a Herodes. Por eso es que él lo mandó para allá. Y Herodes dijo, yo tampoco me quiero encartar, y lo mandó para allá. Y la mujer de Pilato le dice, no tengan nada que ver con ese justo. Entonces cuando Dios le habla a uno dice, es que mi reino no es de este mundo, y más se confundió y le dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y le dice, es que mire, si no, usted no me habla a mí, yo tengo poder para matarlo, para soltarlo. Y le dice, un momentico, le dice Jesús. Esa autoridad, ahí sí Jesús habló, le dice, un momentico. Esa autoridad no la tendrías y no te la hubiera dado yo, lo que le da a entender. Yo soy Dios y estoy por encima de cualquier gobernador romano. Él merece la gloria. Fuerte ese aplauso para Jesús. Entonces, hermano, le trajeron la mujer sorprendida y la colocaron en el medio. ¿Usted se imagina? Una turba de personas con piedras en la mano y ella agachada allí. Yo creo que lo primero que ella esperaba era a ver quién le lanzaba la primera piedra, ¿cierto que sí? Es como la sensación cuando uno está esperando algo. Bueno, uno a veces tiene que transportarse a lo que le dice la Biblia, a lo que dice la palabra, irse allá en el pensamiento. Usted imagina la sensación de esa mujer ahí agachada, yo me imagino con los ojos cerrados, ¿cierto? Y esperando, hermano, ella no tenía oportunidad. Ella no tenía oportunidad. Déjeme utilizar la expresión, hay gente muy de buenas en la vida. Aunque eso fue el propósito de Dios, pero déjeme utilizar a mí como predicador esa expresión, ¿sí? Yo un día le dije, en Colombia juegan lotería, aquí también, pero tienen varios nombres. Yo les decía, eso es como más que ganarse la lotería. Esa mujer, junto con el ladrón que crucificaron a Jesús, en el último momento de su vida, estar crucificado con Dios, porque él le dijo, ¿sabe qué? Bájese, le dice el otro, ni aún temes tú. Mire la expresión que utiliza, a Dios, ¿cierto? Ni aún temes tú a Dios estando en la misma, ¿cierto que es condenación o condición? Condenación, ¿cierto? Condenación con él. Hermano, a nuestro Dios lo condenaron. Pues eso es lo que dice allí, dice, ni aún temes tú a Dios, hermano. Le dice, es que, pero ese ladrón fue muy de buenas. En el último momento, hermano, se arrepintió y dice, Señor, acuérdese de mí, porque era como un descarriado. Sí, porque conocía que Dios iba a venir algún día. Era como un apartado ahí. Ese apartado muy de buenas. Acuérdate de mí. O sea que no era un inconverso que no conocía nada. Acuérdate de mí cuando vengas, ¿qué? En tu reino. Él tenía conocimiento del reino y que él iba a volver. O sea que sabía. Era alguien que si había ido de la iglesia, hermano, muy de buena, yo vuelvo y digo, ¿cierto? No tiene que esperar tanto. De cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Fuerte ese aplauso para el Señor, hermanos. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Entonces, tú pues, ¿qué dices? Y esto le decían para tentarlo, para acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Pero es que ellos ya llevaban el juicio. Ellos lo que querían era molestar a Jesús. Dicen: no, ya hay que matarla. Como cuando alguien va a decir: no, ellos ya han dado el veredicto, ya ella hay que matarla a Jesús. Pero ellos sabían que Jesús es muy misericordioso. Dice: Él no nos manda matar esa señora. Él dice que no. Y no se equivocaron, porque Dios es bueno, ¿cierto que sí? Ahí lo vamos a agarrar, porque está quebrantando la ley de Moisés. Y para ellos Moisés era más grande, pero Jesús es superior a Moisés, dice la Biblia. Jesús es superior a los ángeles. Antes que Abraham, pues yo soy. Él dice: superior a Abraham, dice la Biblia, más que cualquier patriarca. Y entonces Él es el legislador de la ley. Él fue el que dio la ley. Y Él mismo puede volver a legislar, porque Él es soberano, Él es eterno. Nadie ejerce dominio sobre Él. Él es supremo. Él es Dios por encima de todas las cosas y no hay más. Él merece la adoración hoy y siempre. Y la gente le decía: hermanos, esa mujer ya no tenía esperanzas, hermanos, no sabía, ya estaba ahí en el medio. Y cuando a uno lo colocan en el medio, hermano, en ningún lado se puede esconder, ¿cierto? Entonces Jesús, como insistieran en preguntarle, el verso 7, se enderezó y les dijo: qué palabra tan contundente, ¿cierto que sí? Dios es muy sabio, hermano. Y no le dijo: no la maten. Entonces él les habló a la conciencia, ¿cierto? Como decía el hermano Pablo, ¿cierto? Un mensaje a la conciencia, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan algunos del hermano? Un mensaje a la conciencia: el que de vosotros esté sin pecado. Quizás allí habían adúlteros también, ¿cierto que sí? Yo creo que sí, ¿cierto? Así hubieran habido, pues, la gente de la alta sociedad, pero yo creo que allí habían adultos. Y dice: uy, verdad que yo hice lo mismo. Y comenzó a rebobinar algo que se hacía para poder ver las películas, a retroceder. Entonces comenzaron a rebobinar, a retroceder su cassette, su disco, ¿cierto? Y comenzó a pasarles todo por la mente. Y ellos, los que llevaban las piedras, aquella mujer sintió que iban cayendo, iban sonando una con otra. Al piso. Y ella esperando a cualquier momento: es que esta gente es tan santa que uno de ellos no ha pecado. Ese me va a pegar la pedrada. Y luego ya estaban los fariseos, los rabinos y no los principales. Y cualquiera me pega una, con una que me peguen me matan, ¿cierto? En la cabeza. Pero no, y ella sentía que las piedras sonaban, pero a su alrededor, una contra otra. Y ella entonces estaba en el medio y vio como desde el más grande hasta el más pequeño se fueron yendo uno a uno. Oh, gloria a Dios, hermanos. Entonces dice la Biblia que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice el verso 8? El verso 9, acusados, ¿por qué? Por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Y entonces Jesús, enderezándose y no viendo, dice entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, ¿cierto? Qué sorpresa para los hijos de esa señora. Ellas esperaban ir y recoger el cadáver allá donde estaba Jesús, pero cuando ella llegó a tocar la puerta, porque Dios le había dado otra oportunidad. Dios es el Dios de las oportunidades, hermano. Uno que lo crea en esta noche,
cuando no valíamos nada, cuando no nos daban oportunidades. Dios nos llamó, nos limpió, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, y hoy podemos adorarle, hoy podemos darle la gloria, hoy podemos darle la honra y la alabanza. Fuerte, fuerte ese aplauso para Él, hermanos. Necesitamos una conciencia operativa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Una conciencia que nos lleve a sentir la gloria de Dios. Porque, hermanos, una de las cosas que también vuelve al hombre insensible es el pecado. La lepra volvía insensible físicamente, la piel, la persona, y la lepra es tipo del pecado. Déjeme decirle que hay cosas que nos vuelven insensibles, pero necesitamos, hermanos, que este corazón de piedra se quite, porque hay cosas que ya nada nos impresiona, hermanos. Ya no hay mensajes que nos impresionen, no hay alabanzas que nos impresionen, ¿cierto? No hay versículos que nos impresionen. No podemos sentir nada, hermanos. Las personas se arrepienten, se convierten, y eso no nos impresiona. Hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo a veces tampoco ni nos impresiona. No podemos acostumbrarnos a las cosas. Cuando nos acostumbramos a las cosas pierden el valor. Hermano, no podemos volverlo todo una costumbre. Esto es algo nuevo, donde se adora a Jesús con el alma, con el corazón, con todas nuestras fuerzas, porque es un Dios que merece la gloria y que merece el reconocimiento y que merece la alabanza. Yo quiero invitarle, hermano, que se ubique en sus pies, por favor. Oh, pero aquí hay un Dios, hermano, que puede hacernos sensibles a su presencia. Yo no sé si alguien quiera decirle a Dios en esta noche, decirle: Señor, aquí estamos. Bueno, aquí hay unos hermanos que vienen, no se vayan a arrodillar, entonces vengan aquí al altar. Yo casi no llamo a las personas al altar, pero ellos están viniendo, los hermanos. Porque necesitamos eso. Entonces vengan aquí al altar los que quieran venir, mis hermanos. Queremos seguir sintiendo a Dios. Hermano, la presencia de Dios es lo más importante en la vida. Es lo mejor que nos ha podido pasar. No se pueden pasar cultos y cultos y tiempo sin sentir a Dios. Yo no sé qué es lo que te ha cicatrizado. Un hierro candente en el alma, un problema. Tus padres te han decepcionado, no te dan entrada. Oh, pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Uno que levante su voz en esta noche. Hermano, claman los justos. Necesitamos que los justos clamen en esta noche.